Nehemías era un hombre que vivía en el exilio, sirviendo como copero al rey Artajerjes en Persia. Su vida parecía cómoda, rodeado de privilegios en la corte real. Sin embargo, en su corazón y espíritu, llevaba un peso, aquel anhelo por la restauración de Jerusalén, la ciudad que había sido devastada. Un día, llegó a él una noticia desgarradora: los muros de Jerusalén estaban en ruinas y su gente vivía en gran aflicción. La carga en su corazón se convirtió en llanto. Cuando oí estas palabras, escribió Nehemías, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. En este momento de quebrantamiento, Nehemías no solo lamentó el estado de su pueblo, sino que encontró un llamado divino a la acción. Mientras Nehemías oraba, sus palabras fueron llenas de humildad y arrepentimiento. Te ruego ahora, oh Señor, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Nehemías 1:11. A través de su oración, Nehemías reconoció que cualquier reconstrucción no podría suceder sin la intervención de Dios. Reflexión: ¿qué haces cuando enfrentas situaciones que parecen imposibles? Nehemías no permitió que el dolor lo paralizara, lo usó como combustible para buscar la presencia y la dirección de Dios. En nuestras vidas, cuando enfrentamos ruinas emocionales o sueños que parecen desmoronarse, el primer paso siempre será buscar a aquel que puede restaurar lo perdido. Nehemías llevaba días ayunando y orando, buscando no solo consuelo, sino claridad divina. A medida que pasaban las semanas, su semblante empezó a reflejar su angustia interna. En la corte persa, mostrar tristeza frente al rey era una ofensa grave, pero Nehemías no podía ocultar la carga en su corazón. Un día, mientras servía vino al rey Artajerjes, el monarca lo observó detenidamente y preguntó: ¿por qué está triste tu rostro, si no estás enfermo? No es esto sino tristeza de corazón. Nehemías 2:2. Este era el momento que Nehemías había esperado y temido. Con una profunda respiración y una rápida oración al Dios de los cielos, Nehemías respondió con valentía: Viva para siempre el Rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías 2:3. Sus palabras resonaron con honestidad y respeto, un delicado equilibrio que revelaba tanto su dolor como su esperanza. El rey, en lugar de enfurecerse, lo sorprendió con una pregunta que lo llenó de una mezcla de emoción y temor: ¿qué cosa pides? Nehemías 2:4. Este instante marcó el inicio de un cambio monumental. Nehemías, antes un humilde copero, estaba a punto de convertirse en el catalizador de la restauración de Jerusalén. Reflexión: a veces, enfrentamos momentos críticos donde nuestras palabras pueden abrir puertas o cerrarlas. Nehemías no confió en su propia sabiduría, sino que primero oró y dejó que Dios guiara su respuesta. ¿Qué áreas de tu vida requieren esa misma valentía y dependencia en Dios? Recuerda que Él puede darte las palabras y el favor necesarios para avanzar. Con una calma aparente y un corazón palpitante, Nehemías planteó su solicitud ante el rey: si plaís al rey, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que la reedifique. Nehemías 2:5. Fue una petición audaz y cargada de fe, pues no solo pedía permiso para abandonar su puesto, sino recursos y autoridad para llevar a cabo una misión de reconstrucción. El rey, sorprendentemente, respondió con favor. No solo le permitió partir, sino que también le otorgó cartas de protección para el viaje y materiales para la reconstrucción. Así lo describe Nehemías: el rey me lo concedió, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías 2:8. Nehemías reconoció que el éxito de este momento no se debía únicamente a su habilidad diplomática, sino al favor divino que lo respaldaba. Con la bendición del rey y la provisión asegurada, Nehemías emprendió su viaje hacia Jerusalén. Cada paso en el camino parecía un recordatorio de que esta no era una tarea ordinaria, sino una misión sagrada. La distancia física era considerable, pero la distancia emocional y espiritual hacia la restauración era aún mayor. Reflexión: a veces, la vida nos lleva a enfrentar desafíos monumentales que parecen insuperables. La historia de Nehemías nos enseña que cuando actuamos en fe y alineados con la voluntad de Dios, incluso los obstáculos más grandes pueden ser removidos. ¿Qué sueños has dejado de perseguir porque te parecieron imposibles? Quizás,
como Nehemías, debas dar ese paso de fe y confiar en que Dios abrirá puertas que ningún hombre puede cerrar. El viaje hacia Jerusalén había sido largo y arduo, pero el verdadero desafío esperaba al otro lado de las murallas derruidas. Cuando Nehemías llegó a la ciudad, decidió que antes de dar pasos públicos, debía entender la profundidad del daño. En una noche oscura y silenciosa, montó su caballo y recorrió las ruinas de la ciudad. La vista era desoladora, puertas quemadas, muros caídos y el eco de una comunidad rota. El relato dice, y salí de noche, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Nehemías 2:13. Nehemías, en lugar de desalentarse, permitió que la devastación alimentara su determinación. Era claro que la tarea sería ardua, pero también sabía que estaba respaldado por la mano de Dios. Al día siguiente, convocó a los líderes y al pueblo de Jerusalén. Les habló con convicción: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías 2:17. Sus palabras no solo encendieron la esperanza, sino que movilizaron corazones. El pueblo respondió con entusiasmo: levantémonos y edifiquemos. Nehemías 2:18. Reflexión: hay momentos en la vida en los que debemos enfrentarnos a las ruinas de nuestros sueños o situaciones. Reconocer la devastación no es señal de debilidad, sino el primer paso hacia la reconstrucción. Así como Nehemías se enfrentó a la realidad antes de actuar, debemos tomar tiempo para evaluar, soñar y confiar en el respaldo de Dios antes de emprender nuevas aventuras. El sonido de herramientas resonaba en Jerusalén mientras el pueblo trabajaba con entusiasmo bajo el liderazgo de Nehemías. Sin embargo, no todos estaban contentos con el progreso. Los enemigos de Judá, liderados por hombres como Sanbalat y Tobías, comenzaron a mostrar su oposición. Con burlas e insultos intentaron desmoralizar al pueblo. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Acaso revivirán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Nehemías 4:2. Nehemías, en lugar de responder con ira, volvió su atención a Dios. Clamó en oración: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y devuelve su ofensa sobre su cabeza. Nehemías 4:4. En su oración, Nehemías mostró una confianza inquebrantable en que la batalla no era solamente física, sino espiritual. A pesar de las burlas, los constructores continuaron su labor, y los muros comenzaron a alzarse una vez más. Sin embargo, cuando los enemigos vieron que las burlas no los detenían, idearon otro plan: un ataque físico. Al escuchar esto, Nehemías tomó precauciones. Puso guardias armados en las brechas del muro y animó al pueblo con estas palabras: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías 4:14. Reflexión: cuando enfrentamos oposición en nuestras vidas, podemos elegir enfocarnos en nuestras propias fuerzas o en el poder de Dios. Nehemías nos recuerda que incluso en medio de los ataques, debemos continuar nuestra misión con fe y prudencia. ¿Qué oposición enfrentas hoy? Toma un momento para recordar que no estás solo. Dios pelea contigo y por ti. Mientras los muros de Jerusalén se levantaban, surgió un problema inesperado. Dentro del pueblo, algunos comenzaron a quejarse. Los ricos entre ellos estaban cobrando altos intereses a sus hermanos pobres, quienes, en su desesperación, habían hipotecado sus tierras y casas para poder sobrevivir. El pueblo clamó diciendo: nuestros hijos son como sus hijos, y aquí, nosotros hemos sometido a nuestros hijos e hijas a servidumbre. Nehemías 5:5. Al escuchar estas quejas, Nehemías se indignó. ¿Cómo podrían reconstruir la ciudad si estaban divididos entre ellos mismos? Decidió actuar con valentía y confrontó a los nobles y líderes. Les dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No deberíais andar en el temor de nuestro Dios? Nehemías 5:9. Con estas palabras, les instó a devolver las tierras, las casas y el dinero que habían tomado injustamente. Lo sorprendente fue la respuesta de los líderes. Convencidos por la rectitud de Nehemías, dijeron: devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Nehemías 5:12.
Este acto no solo restauró la unidad dentro del pueblo, sino también renovó su compromiso con la reconstrucción. Reflexión: la discordia interna puede ser tan destructiva como los ataques externos. Nehemías nos enseña que enfrentar los problemas con firmeza, pero con justicia y compasión, puede traer restauración. ¿Hay conflictos en tu vida que necesitan ser resueltos con valentía? Recuerda que la unidad es esencial para alcanzar grandes metas. El progreso en la reconstrucción de los muros de Jerusalén había sido notable. Sin embargo, los enemigos de Nehemías, al ver que los muros estaban casi completos, idearon una estrategia más astuta: trataron de desviar su atención y manipularlo para detener la obra. Sanbalat y Tobías enviaron mensajes diciendo: «Ven, reunámonos en alguno de los pueblos en el campo de Ono». Nehemías 6:2. Aunque el mensaje parecía cordial, era una trampa. Nehemías respondió con firmeza: «Estoy haciendo una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra si la dejo para ir a vosotros». Nehemías 6:3. Su discernimiento fue clave. Él sabía que no podía distraerse de la misión que Dios le había encomendado. Los enemigos no se rindieron fácilmente. Intentaron intimidarlo con falsas acusaciones y rumores de conspiración. Incluso enviaron a un falso profeta para persuadir a Nehemías de refugiarse en el templo, sugiriendo que su vida estaba en peligro. Pero Nehemías, lleno de sabiduría divina, vio a través del engaño y respondió: ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Nehemías 6:11. Nehemías mantuvo su enfoque, y la obra continuó. Finalmente, los muros de Jerusalén fueron completados en 52 días, un tiempo sorprendentemente corto que dejó a los enemigos atónitos. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todos los gentiles que estaban alrededor de nosotros, y decayeron mucho en su propio concepto, porque reconocieron que esta obra se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Nehemías 6:16. Reflexión: Nehemías nos enseña la importancia de discernir entre las distracciones y las prioridades. En nuestras vidas, puede haber personas o situaciones que intenten desviarnos de nuestra misión. Con fe y sabiduría, podemos permanecer enfocados en lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué distracciones enfrentas hoy? Recuerda que tus sueños necesitan tu atención y compromiso constante. Con los muros levantados y las puertas colocadas, Jerusalén había recuperado su dignidad física. Pero Nehemías sabía que la verdadera restauración iba más allá de las piedras y los ladrillos. Para que la ciudad prosperara, era necesario restaurar el espíritu del pueblo y volver sus corazones hacia Dios. Nehemías reunió a toda la comunidad en una gran plaza frente a la Puerta de las Aguas. Allí, pidió al escriba Esdras que leyera el libro de la ley de Moisés, el cual había sido olvidado por generaciones. Desde el amanecer hasta el mediodía, Esdras proclamó las palabras sagradas mientras el pueblo escuchaba atentamente. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías 8:8. Al escuchar la ley, el pueblo se quebrantó. Muchos comenzaron a llorar al darse cuenta de cuánto se habían apartado de las enseñanzas de Dios. Pero Nehemías y Esdras les animaron diciendo: «No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza». Nehemías 8:10. Este día se convirtió en una celebración de redescubrimiento espiritual, en la que el pueblo renovó su pacto con Dios y se comprometió a vivir según su palabra. Reflexión: la restauración física es importante, pero la verdadera transformación comienza en el corazón. Así como Nehemías llevó a su pueblo a buscar a Dios, nosotros también podemos encontrar fortaleza y esperanza en su palabra. ¿Estás dedicando tiempo para renovar tu espíritu y encontrar propósito en Dios? Él está siempre dispuesto a guiarte. Con los corazones renovados y los muros levantados, Jerusalén parecía estar en un momento de esperanza sin precedentes. Pero Nehemías sabía que una ciudad restaurada debía estar cimentada en justicia y organización para prosperar a largo plazo. Por eso, tomó medidas para establecer un liderazgo firme y una estructura comunitaria sólida. Lo primero que hizo fue asignar responsabilidades claras. «Y ordené a mis hermanos, y a Ananías jefe de la fortaleza, que guardaran Jerusalén, porque él era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos». Nehemías 7:2. Nehemías entendía que el liderazgo no se trataba solo de habilidades, sino de integridad y temor a Dios. Además,
organizó un censo para registrar a las familias que habían regresado del exilio. Este censo no era solo administrativo, sino un acto simbólico para conectar al pueblo con su identidad y su legado. Hice un censo de ellos según su genealogía, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido primero, Nehemías 7:5. Nehemías también puso énfasis en la adoración. Ordenó que los levitas y cantores fueran establecidos en sus roles, asegurándose de que la alabanza a Dios fuera central en la vida diaria de Jerusalén. La ciudad debía ser más que un lugar físico, debía ser una comunidad vibrante conectada profundamente con su fe. Reflexión. Nehemías nos enseña la importancia de construir no solo muros físicos, sino también fundamentos espirituales y sociales. En nuestras propias vidas, ¿estamos invirtiendo tiempo en construir una base sólida que honre a Dios y nutra nuestras relaciones? Así como Jerusalén necesitaba organización y unidad, nosotros también podemos prosperar cuando nuestras vidas están bien estructuradas y enfocadas. Con los muros levantados y la ciudad organizada, Nehemías llevó al pueblo a un momento decisivo, la renovación de su pacto con Dios. Sabía que los logros físicos no serían suficientes si el corazón del pueblo no permanecía enfocado en aquel que les había dado la victoria. Los líderes y los sacerdotes se reunieron junto con el pueblo en un solemne acto de compromiso. Esdras leyó la ley una vez más, y los israelitas respondieron en voz alta con una confesión de sus pecados y la declaración de su dependencia de Dios. Nos comprometemos firmemente a caminar según la ley de Dios, y a guardar y cumplir todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor nuestro Dios. Nehemías 10:29. Esta renovación no fue solo verbal. Nehemías aseguró que se redactara un documento escrito, sellado por los líderes y el pueblo, para reflejar su pacto. Prometieron honrar el sábado, dar diezmos y mantener el templo en operación, asegurando que su adoración a Dios estuviera en el centro de la vida comunitaria. Lo más poderoso de este momento fue la unidad. Por generaciones, el pueblo había estado dividido y disperso, pero ahora, juntos, establecían un compromiso que trascendería su vida personal y sería un legado para futuras generaciones. Reflexión. Renovar nuestros compromisos espirituales es esencial para mantenernos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Así como los israelitas declararon su fidelidad a Dios, nosotros también podemos tomar momentos de reflexión para rededicar nuestras vidas. ¿Qué promesas o compromisos necesitas renovar hoy? Con el pacto renovado y Jerusalén floreciendo, Nehemías continuó liderando con diligencia y visión. Entendía que el verdadero liderazgo no se trata solo de grandes momentos de decisión, sino de cuidar los detalles cotidianos que sostienen el progreso a largo plazo. Nehemías dedicó tiempo a revisar los procesos del templo y a garantizar que los levitas y cantores fueran provistos adecuadamente. Aquel día se leyeron los escritos de Moisés en voz alta, y se halló escrito que los levitas debían recibir las ofrendas del pueblo. Nehemías 13:1. En un acto de justicia, Nehemías corrigió los descuidos y reafirmó la importancia de obedecer las normas establecidas. Además, enfrentó desafíos con valentía. Algunos comerciantes estaban violando el día de reposo, aprovechando para hacer negocios y distraer al pueblo de su adoración. Nehemías confrontó esta práctica y tomó medidas drásticas, cerró las puertas de la ciudad y prohibió el comercio en el día sagrado. Y dije, ¿qué es esto que hacéis, profanando así el día de reposo? No volveréis a hacerlo. Nehemías 13:17. A través de estas acciones, Nehemías demostraba que su liderazgo no era solo administrativo, sino espiritual. Cada decisión buscaba honrar a Dios y fortalecer la comunidad en su fidelidad. Reflexión. El éxito en la vida no se mide únicamente por los grandes logros, sino por nuestra capacidad de ser fieles en las pequeñas tareas diarias. Nehemías nos recuerda que cada detalle importa y que nuestras acciones deben reflejar nuestra dedicación a Dios. ¿Hay áreas en tu vida donde necesitas ser más diligente? Recuerda que incluso los pequeños actos de obediencia pueden tener un impacto duradero. El tiempo pasaba, y Nehemías sabía que su labor como líder no solo consistía en reconstruir y organizar, sino también en dejar un legado duradero. La restauración de Jerusalén no podría depender únicamente de su presencia. El pueblo debía adoptar el compromiso como una parte integral de su identidad. Uno de los desafíos más importantes fue asegurarse de que el pueblo continuara viviendo según los principios establecidos en el pacto.
Nehemías supervisó la formación de líderes espirituales y civiles que compartían su visión. Sabía que un liderazgo justo y temeroso de Dios era clave para mantener la fidelidad. Y puse a hombres fieles al cargo de los almacenes, para que distribuyeran a sus hermanos según sus necesidades. Nehemías 13:13. Además, Nehemías enfrentó nuevamente la tentación de algunos de regresar a las prácticas anteriores al exilio, como las alianzas matrimoniales con naciones que adoraban otros dioses. Con firmeza, Nehemías reprendió estas acciones, recordándoles las lecciones del pasado. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Aun a él, en su vejez, lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Nehemías 13:26. Nehemías actuó no por autoritarismo, sino porque entendía que las pequeñas transgresiones podían desviar al pueblo de su propósito divino. Mientras vigilaba la ciudad y las vidas de sus habitantes, Nehemías también oraba constantemente: «Acuérdate de mí, Dios mío, para bien». Nehemías 13:31. Estas palabras reflejan su corazón humilde y su deseo de agradar a Dios en todo lo que hacía. Reflexión: el liderazgo no es solo para el presente, sino para el futuro. Nehemías nos enseña que construir un legado requiere atención a los principios y la voluntad de confrontar lo que es incorrecto, incluso cuando es incómodo. En tu vida, ¿estás construyendo algo que impactará más allá de tu tiempo? Recuerda que las decisiones que tomamos hoy pueden influir profundamente en las generaciones por venir. Con los muros terminados, el pacto renovado y el liderazgo establecido, la obra de Nehemías se convirtió en una fuente de inspiración no solo para su generación, sino para las que siguieron. Más allá de las piedras colocadas una sobre otra, dejó una herencia espiritual y comunitaria que impactó profundamente a Jerusalén. El pueblo recordaría a Nehemías no solo como un líder audaz, sino como un hombre que caminaba en íntima comunión con Dios. Sus oraciones y acciones reflejaron una confianza inquebrantable en el Creador, y eso marcó a todos los que lo rodeaban. El impacto de su liderazgo trascendió lo físico, afectando los valores y la fe del pueblo. Por generaciones, los descendientes de los habitantes de Jerusalén hablarían de cómo los muros restaurados eran un testimonio de lo que se puede lograr cuando la fe, la visión y el trabajo arduo se unen. Aunque Nehemías había enfrentado burlas, amenazas y desafíos internos, su legado era un recordatorio viviente de que Dios puede transformar las ruinas en algo glorioso. Reflexión: a veces subestimamos el alcance de nuestras acciones. Nehemías nos enseña que nuestras decisiones, cuando están alineadas con los propósitos de Dios, pueden impactar a otros de formas que ni siquiera imaginamos. ¿Cómo estás construyendo algo que inspire a otros y dé gloria a Dios? Nunca subestimes el poder de una vida vivida con propósito. Con los muros erigidos, la ciudad floreciendo y el pueblo fortalecido en su fe, Nehemías tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que Dios había hecho. Al mirar atrás, veía más que estructuras físicas, veía vidas transformadas, corazones restaurados y una comunidad unida bajo un propósito divino. Nehemías sabía que su misión no había sido fácil. Había enfrentado oposiciones externas, conflictos internos y desafíos personales, pero en cada paso había visto la mano de Dios obrando a su favor. Su vida era un testimonio de que cuando alguien confía plenamente en Dios y actúa con fe, lo imposible puede convertirse en realidad. Es posible que Nehemías haya pasado sus días finales orando por el pueblo que había servido con tanta dedicación. Aunque su historia como líder llegaba a su fin, su legado vivía en las generaciones futuras. Su fidelidad inspiraría a otros a confiar en Dios, a soñar en grande y a perseverar incluso en las pruebas más difíciles. Y aunque Nehemías era un hombre común, fue su obediencia extraordinaria lo que lo convirtió en un instrumento de transformación. Nos enseña que no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, podemos superar cualquier obstáculo. Reflexión: las reflexiones finales de Nehemías nos invitan a mirar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo con propósito y fidelidad? ¿Estamos utilizando nuestros dones y talentos para construir algo que dé gloria a Dios? Como Nehemías, podemos ser instrumentos de transformación en nuestras comunidades, familias y más allá. La historia de Nehemías no termina con la construcción de los muros ni con la renovación del pacto. Su verdadero legado reside en las lecciones que nos dejó a través de su vida y liderazgo.
Desde el principio, Nehemías nos mostró el poder de la oración, la planificación y la perseverancia, recordándonos que los sueños nacen del corazón de Dios y se realizan con trabajo diligente y fe constante. Nehemías fue un ejemplo de cómo una persona ordinaria puede lograr cosas extraordinarias cuando confía en Dios. Desde su posición como copero hasta su papel como líder visionario, su vida es testimonio de que el llamado de Dios no depende de nuestra posición social, sino de nuestra disposición para obedecer. Al reflexionar sobre su historia, queda claro que no solo se trató de reconstruir los muros físicos de Jerusalén, sino también de restaurar la fe, la esperanza y la identidad de un pueblo. La obra de Nehemías nos anima a no rendirnos, incluso cuando enfrentamos oposición y desafíos, porque Dios siempre es fiel para cumplir su propósito en nuestras vidas. Reflexión final. La historia de Nehemías nos invita a preguntarnos, ¿qué muros necesitamos reconstruir en nuestras vidas? ¿Qué sueños hemos dejado a un lado que Dios quiere restaurar? Con fe, oración y acción, podemos ser parte de la obra redentora de Dios en nuestras familias, comunidades y más allá. Como Nehemías, podemos declarar, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías 13:31, confiando en que nuestro trabajo hecho en obediencia a Dios dejará un impacto eterno. La vida de Nehemías sigue siendo una inspiración para aquellos que buscan reconstruir lo que está roto y perseguir sueños con propósito. Nos recuerda que incluso en las tareas más grandes, no estamos solos, Dios camina con nosotros y nos equipa para completar la misión. Ahora, es tu turno de llevar estas enseñanzas a tu propia vida y construir algo eterno. Espero que esta historia haya llenado de inspiración y propósito tu corazón.